un filtro. Lo que va a hacer filtro va a seleccionar elementos de una lista a partir de una condición. Entonces filtro va a ser una función que va a recibir una función, que va a ser una función predicado que nos va a dar la condición y la lista de donde va a seleccionar dichos elementos. Y regresa una lista. Veamos algunos ejemplos. Si le doy filtro y le doy la función, donde esta función pregunta si es que dividir x entre 2, el residuo de dividir x entre 2 es igual a 0, es decir, si es par, esto checa que el número sea par, entonces va y me va a tomar todos los números pares de esta lista. Entonces toma 2, 4, 6, 8, 10 porque son los pares de esta lista. O si tengo una condición donde digo que quiero todos los elementos de esta lista que sean mayores que 6, que lo hago con esta función, entonces me va a dar 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Pero permítame hacer aquí un pequeño cambio. Aquí en lugar de usar lista, vamos a usar un vector, ¿de acuerdo? Vamos a ir cambiando todo a vectores. Porque vector es básicamente lo que más usa R. Entonces, para de una vez tener nuestras funciones listas que trabajen con vectores. Pero la lógica es la misma, van a ver. Entonces, aquí le doy first. Tengo necesito dos funciones auxiliares. Una de ellas es first, la otra es res, que ya ustedes conocen muy bien. Y después de eso me voy al algoritmo y implemento el algoritmo. Van a ver ustedes que es inmediata la implementación. El programa se llama filtro. Y filtro va a ser una función que va a recibir a una función predicado, que es f, y que va a recibir no una lista. Entonces permítanme el algoritmo cambiar aquí. En lugar de lista va a poner vector. Regresa el vector vacío, va a poner el vector vacío. El vector vacío. Vacío, ¿verdad? Y aquí, si el primer elemento cumple con la condición, crea un vector. Crea un vector. Con ese elemento, con el llamado recursivo de la función. Déjenme hago esto un poquito para acá para que se pueda ver función. Y el resto del vector. O sea, en lugar de poner lista, estoy poniendo vector. Pero es la misma lógica. En otro caso, hace el llamado recursivo de la función con el resto del vector. Pongo del y aquí pongo vector. ¿De acuerdo? Para dejarlo en términos de vectores. Ok. Entonces aquí va a recibir un vector. Y sigo el algoritmo. Entonces el algoritmo dice, si ya terminó de recorrer el vector, aquí pongo el vector, regresa el vector vacío. Entonces, eso se hace así en R. Digo, si es que la longitud de ese vector es igual a 0, entonces me va a regresar a null, que es lo equivalente al vector vacío. En otro caso, pregunta, bueno, else if pregunta aquí, si el primer elemento cumple con la condición, ¿cómo sé que el primer elemento cumple con la condición? Es decir, si aplicándole f al first de la lista es verdadero, eso quiere decir que cumple con la condición, ¿verdad? Cuando yo aplico la función f al first de la lista, esto me va a dar como resultado falso o verdadero. Si este primer elemento cumple con lo que dice el vector, va a ser verdadero. Si no cumple, es falso. Entonces, en caso de que sea verdadero, ¿qué es lo que va a hacer? Pues me va a crear el vector con ese valor. Entonces me crea el vector con C y aquí le voy a poner el first de la lista. ¿Con quién? Con el llamado recursivo de la función, que es filtro. Filtro, ¿de quién? De esa función, del resto del vector. ¿Verdad? Es más, era suficiente. Ok, ya, no, estoy bien, sí, está bien, sí. Listo. Entonces, en otro caso, hace el llamado recursivo de la función con el resto del vector. En otro caso,
lo que hace nada más es que hace el llamado recursivo de la función que se llama filtro con el resto del vector. Y ese sería todo el programa. Lo ejecuto y ya lo tengo listo. Entonces, vamos a probarlo. Lo vamos a probar, digamos, voy a poner aquí filtro. Voy a poner la función que me dice si son pares o no. Es decir, si un número es par o no, perdón. Entonces, para eso uso este operador, que son 2 veces el signo de porcentaje. Y esto lo que significa es que x es el residuo de dividir x entre 2. Y si el residuo de dividir x entre 2 es igual a 0, quiere decir que es par. ¿De acuerdo? Entonces, a esto se lo voy a hacer al siguiente vector. Al vector de los números del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y espero que me dé los números pares de ese vector. Lo ejecuto. Y le puse lista. Aquí, espérenme, aquí no hice bien el cambio. Me regreso a donde lo dejé. No encuentro mi filtro. Déjeme ver, por aquí debe estar mi filtro. Ahí está. Entonces, aquí le dije lista, miren, ven. Aquí es vector. ¿De acuerdo? Ahora sí. Tuve un error ahí de sintaxis. Vuelvo a correr mi programa, vuelvo a correr el filtro y ahora sí ya me está dando 2, 4, 6, 8 y 10. ¿De acuerdo? Mi error fue este. Aquí yo tenía lista en lugar de tener vector. Me quedé con la idea de las listas. Pero ya lo corregí. Voy a poner el otro ejemplo. Y voy a poner ahora esa función que decía que me dé los elementos que sean mayores que 6. Entonces le digo, dame aquellos elementos que sean mayores que 6 del siguiente vector. Voy a poner el mismo vector, 1, 2, 3, 4. Además lo voy a poner en la otra notación. Como son consecutivos, esto es equivalente en R. Me genera un vector automáticamente del 1 al 10. Entonces lo ejecuto y ahí está, me da 7, 8, 9 y 10. ¿De acuerdo? Y fíjense que filtro tiene su equivalente en R. El equivalente en R se llama filter. Lo voy a probar para las dos mismas funciones. Aquí a filter le doy el function que tengo ahí arriba, que determina si un número es par o no. Bueno, si un número es par. Entonces, otra vez, para ya no escribir tanto, le voy a poner que lo haga del 1 al 10. Entonces me va a dar los números pares del 1 al 10. Del vector 1 al 10. Lo ejecuto. Y ahí está, me da los números pares del 1 al 10. Hago con filter mismo, pero para la función que verifica que sean mayores que 6. Entonces le digo mayor que 6. Y también, para no escribir tanto, pues aquí nada más le pongo de 1 a 10 y lo ejecuto y ahí está, 7, 8, 9 y 10. ¿De acuerdo?